Reciban un cordial saludo. En esta ocasión hablaré un poco sobre la división de subredes o conocida como subneteo. Para iniciar tenemos lo que es el concepto. ¿Qué es subneteo? Es un procedimiento que permite dividir a una red primaria en una serie de subredes, de tal forma que cada una de ellas funcione a nivel de envío y recepción de paquetes, como una red individual, aunque todas pertenezcan a la misma red principal y por lo tanto al mismo dominio de difusión original. Las subredes se clasifican en clase A, clase B y clase C. La clase A comprende de la red 1 a la red 126. La clase B comprende de la red 128 a la 191. La clase C comprende de la 192 a la 224. Cada clase de red posee una máscara que es diferente, la cual veremos a continuación. En la clase A, la máscara de esta clase es 255.0.0.0. Esto representado en números binarios es el que tenemos ahí. Luego tenemos lo que es el ejercicio 1, que consta de hacer una dirección de red para la red 10.0.0.0. Para ello se esperan realizar 7 subredes y para esto se necesita hacer un procedimiento para el cual se utilizará la fórmula 2n-2 es igual a x, donde n es el número de bits que pediremos prestado de x en el número de subredes que queremos. Para esto necesitamos sustituir x, sería la cantidad de subredes, que sería 7. En el caso de n debemos buscar un número que al restarle 2 de 7 o más de 7. No puede ser menos de 7, tiene que ser más de, en este caso, del número 7. Si las subredes fueran 4, entonces x sería 4, pero en esta ocasión es 7. Entonces se utilizará el número 4. Entonces 2 elevado a la cuarta menos 2 es igual a 14. Entonces ya tenemos lo que es 14 es mayor a 7, pero no es ningún problema. Luego de esto se crea la nueva máscara, que como podemos observar ya no es 255.0.0.0, sino que es 255.240.0.0. Y esta representación en números binarios es la que se observa en pantalla, la cual podemos observar de que cambió después del primer punto. Para iniciar eran primero solo unos, luego un punto y luego ceros. Al cambiar la máscara también cambió el número binario. Luego de esto es necesario, para ya crear las subredes, es necesario conocer el número de subredes. Entonces, para esto se debe analizar cuál es el rango entre 0 a 255. Para esto contamos 0 como un número entero, entonces estamos hablando de 256 valores. A ese se le resta el número que se encontró de la máscara. Entonces 256 menos 240 da como resultado 16. Y como podemos observar, este número 16 es el número de espacios que habrá en la subred. Como podemos observar en nuestra pantalla, el 1 contiene la dirección 10.0.0.0, que es con la que se inició. Luego va 10.16.0.0 y luego va 10.32. Si se observa detenidamente, se van sumando 16 al segundo número. Entonces luego de 32 tenemos la siguiente, que es 10.48
Luego se tiene la clase B, en la cual observamos que su máscara es 255.255.0.0. Como podemos observar, en esta ocasión se agregan 3 dígitos más y en número binario está su representación, que al igual que en el caso anterior de la clase A, es diferente. En esta ocasión el ejercicio pide siempre que sean 7 subredes con la dirección 128.0.0.0. Como ya se conoce la cantidad de espacios, que sería 16, y se realizó lo de la fórmula que dio como resultado 14, entonces en este caso se creó la máscara 255.255.240.0. Como podemos observar, en esta clase B cambia el tercer dígito de la máscara principal. Como podemos observar, el 0 se convirtió en 240. De igual forma, el número binario cambió. Como ya se conoce todo el proceso anterior y como es la misma cantidad de subredes, aquí podemos observar de que sí se toman 16 espacios, pero al ser clase B ya no cambia el segundo dígito de la dirección principal, sino que cambia el tercer dígito. En la fila 1 tenemos 128.0.0.0. En la segunda subred tenemos 128.0.16.0. Allí es donde se ha realizado el cambio, de ahí es donde se toman prestados los bits, por decirlo de una forma más sencilla. Y así va cambiando sucesivamente. Luego tenemos la clase C, que en la clase C su máscara es 255.255.255.0. Y ahí también está la representación en números binarios. Y en este ejercicio pide siempre la misma cantidad de subredes con una dirección de red diferente, que sería 192.1.1.0. Como es siempre la misma cantidad de subredes, solo se utilizó los datos de la clase A y se creó la máscara que es 255.255.255.240. Como podemos observar, en la clase C se cambia el último dígito. En la clase B se cambiaba el tercer dígito y en la clase A se cambiaba el segundo. Pero esta clase C cambia el último por el número 240. Luego, al crear las subredes, podemos observar que en la red 1 tenemos 192.1.1.0. Como siempre serán 16 espacios, entonces la segunda subred tiene como subred 192.1.1.16 y así se va agregando los 16 espacios y se crean todas las redes. Esa es en la clasificación de redes. Las redes cambian dependiendo la cantidad, en este caso porque solicitaban los ejercicios que fueran 7 subredes que se crearan, pero siempre será el mismo procedimiento y la misma fórmula que se utilizará. Bueno, esta ha sido toda mi participación. Gracias por su atención.